Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesora. ¿Cómo están? Bien, gracias. ¿Y usted? Bien, también. Cansada, pero bien. Pero ya es su última clase y también lo último acá mío del trabajo, pero todo bien. Damos 5 minutos a que entren más compañeros de ustedes y ya nos damos inicio con la clase para que puedan avanzar la mayoría de las exposiciones, porque hoy sí siento que se nos juntaron más. Hoy están de los que ayer no expusieron, a ver, ¿quiénes no expusieron ayer? Porque ni me avisaron nada. Jorge, ¿no está Jorge hoy? No, no está. Lisette. Tampoco. Areli tampoco, ¿verdad? Mariana está, Mariana Ortiz, sí, sí está, muy puntual, muy bien. Fer también, muy puntual, para que inicien ustedes, chicas, que fueron las que nos quedamos pendientes ayer. Y ya damos paso a los siguientes, ¿de acuerdo? Bien, en lo que se conectan sus compañeros, ¿qué les pareció el artículo de la comunicación no verbal? ¿Cómo lo vieron? Ya ustedes ya tenían un poco de contexto y de información al respecto, pero ¿cómo vieron el artículo? ¿Qué les llamó la atención? ¿Qué les gustó? ¿Qué no? A mí me gustó más porque igual lo sabes si lenguaje si viene más y que me como las diferentes tanto rasgos como la más que cruza como las piernas, entonces me gustó mucho. Igual ahorita todavía para terminar, pero ya ahí llevo, pero sí me gustó así leerlo. Te escuché muy entrecortada tu participación, Miguel. Casi no la pude distinguir. Si quieres, ¿sabes qué? Ayer tuviste una participación, no sé si te acercaste más a tu dispositivo, no sé qué habrá pasado, pero pude escucharte mucho mejor ayer en una participación que tuviste en la clase. Sí, no, que como ya no veo así más y que se escucha luego igual ser como que entonces pienso que también puede llegar como la lección o igual, pero no
no sé qué, que corta mucho. Pero aquí ya hay como la manera que para tratar mejor, como que sigue pasando y así como más Miguel, Miguel, mira, mejor hagamos algo. Escríbeme tu participación en el chat y yo la comparto con tus compañeros para que podamos, pues leer lo que nos estás compartiendo tú ahorita, porque nuevamente se escucha cortado y me da mucha pena porque no te puedo escuchar bien y no es como que te dé el avionazo, ¿no? O sea, sí quisiera escuchar tu participación. Entonces, ¿te parece mejor si no la escribes en el chat? Y ya ahorita yo la leo en lo que algún otro de tus compañeros participa. ¿Te parece mejor, Miguel? Por favor. Sí, maestra, está bien. Bien, de los demás chicos, algo que quieran externar, comentar, algo que no les haya quedado claro. De todas maneras, creo que la comunicación no verbal es un tema muy digerible, muy fácil, ¿no? No es de pronto tan complejo para comprenderse. Y les tengo un video, no lo vamos a reproducir ahorita en nuestra clase porque dura 1 hora y media, pero les voy a copiar el link a la plataforma para que lo vean. Es una ponencia, ¿no? Una ponente que da un mini taller, ¿no? Una especie de taller rápido sobre la comunicación no verbal. Entonces está muy interesante. Me gustaría que lo puedan escuchar. Viene con ejemplos, todo, para que les pueda quedar un poquito más claro lo que ya leyeron desde ayer y les sirva para su trabajo para la semana, ¿de acuerdo? Pero no lo proyectamos porque sí me gustaría que pasen todas las exposiciones que tenemos pendientes para hoy, ¿no? Entonces, escucho alguna otra participación en lo que damos unos minutos a ver si se conectan más, porque veo muy pocos todavía. ¿Alguna otra participación sobre la lectura de la comunicación no verbal, chicos? Algo que ustedes ya hayan observado antes y que con la lectura se les reafirmó algo o no les dio oportunidad de leerlo y no lo pudieron leer. Están poco participativos ahora. Pues sinceramente no lo leí, pero sí me hace recordar solo cositas que cuando a veces te quedas viendo a la gente puedes observar algo interesante respecto a las personas. Uh-huh. Tal vez están haciendo algo o no están tratando de demostrar una emoción. Se puede ver como, bueno, leí un poquito, se puede leer en las manos, en los ojos, en los movimientos. Puedes notar si es, si la persona se ve nerviosa, si está apresurada, si está feliz. Y leí algo interesante que dice que a veces el lenguaje no verbal habla por sí solo. Y sí, es cierto. Lo puedes notar si realmente te fijas en una persona. Exactamente, ¿no? Puede uno tener muchísimo mayor información a veces de la que el paciente nos dice o de la que el evaluado, en este caso, la persona a la que estén ustedes evaluando, te dice. Seguramente pueden tener muchísimo más información si observan ustedes sus gestos, el tono de la voz, ¿no? La distancia que guardan entre personas, ¿no? Todo eso se presta a observarse y nos puede dar muchos más elementos de la personalidad, ¿no? En este caso estamos hablando en el ramo de la psicología, pues mucho más de la personalidad de mi paciente, ¿no? Yo puedo, distinguir si hay nerviosismo, si de pronto el paciente puede estar evadiendo la pregunta o el cuestionamiento, si pudiese estar mintiendo, ¿no? Si está tratando de recordar, si algo o un tema en específico lo pone muy angustiado, muy nervioso, y de plano puede incluso hasta inhibir la respuesta, ¿no? Tocar ciertos temas puede hacer que ni siquiera tengan la posibilidad de expresarse.
¿no? Entonces, es muy interesante. Fíjense que es importante que ustedes, de hecho, a mí me hubiese gustado que lo revisáramos antes, pero pues como el programa ya nos iba marcando qué íbamos a ir revisando y pruebas y esto, pero creo que primero, chicos, antes de que nos pudiésemos entrenar en pruebas, es importante tener una clase maestra, ¿no? De todo esto que tiene que ver con la comunicación no verbal y que también tengan claro todo esto, incluso hasta antes de las entrevistas, ¿no? Porque entonces ya van ustedes con elementos en el momento en el que ya van a hacer su primera entrevista con el paciente o que van a tener alguna intervención o que van a tener alguna aplicación de pruebas, ya van ustedes con un poquito de idea de qué pueden observar, o sea, qué más les puede dar el panorama para la interpretación de las pruebas, para poder emitir un diagnóstico, ¿no? ¿Qué más puedo observar en el paciente? Entonces, creo que pudimos haberlo revisado antes. Digo, no vamos como a lo mejor en el orden que teníamos que llevarlo, pero por eso quise incluirlo, porque creo que es importante ese apartado y que ustedes pongan especial atención y observación a eso, ¿no? A la comunicación no verbal. Gracias, Antonio, ¿verdad? ¿Participaste? Sí. Uh-huh. ¿Alguien más, chicos, que lo haya leído? O bien, a lo mejor no lo leyeron, pero ideas que se les vengan ahorita sobre la comunicación no verbal, alguna pregunta, que quieran poner algún ejemplo de alguna situación en la que ustedes ya aplicaron prueba y se pudieron dar cuenta de algo, o si ya hicieron alguna entrevista en algún otro cuatrimestre y pudieron notar también alguna otra cuestión. O alguna duda que tengan ustedes en específico sobre la comunicación no verbal, algo que quieran externar. Yo, maestra. Karen, adelante, Karen. También lo que decía de la paralingüística, Ajá. pues que no solamente es lo que dice, sino de qué forma lo dice, o sea, si baja la voz, se la levanta, y también la proxémica, si se aleja o cosas así, ¿no? Uh-huh. La parte de las distancias, ¿no? Sí, que solo pensamos que el lenguaje corporal pues es lo que no habla, pero en sí también tiene que ver con lo que habla, pero como lo dice, pues esas características, ¿no? Exactamente, Karen. Uh-huh. Y Miguel creo que participó en el chat. Ahorita lo leo, ya. Ahorita lo leo. Gracias, Karen. A ver, Miguel, leo la participación de Miguel. Me pareció interesante el artículo porque de lo que llegamos a ver del lenguaje corporal, en el artículo viene más explicado y más complejo de las diferentes maneras en las que se pueden interpretar el lenguaje corporal. Y me gustó mucho. Aún me falta un poco para terminar de leerlo, pero en lo que llevo me agradó bastante. Perfecto, sí, es un tema muy interesante. Gracias, Miguel, por tu participación. De hecho, todavía no les quisiera anticipar, pero tengo la idea de que se les pueda impartir un tallercito, chicos. No sería yo, ¿no? Es otra persona que trabaja esta parte como del lenguaje y la comunicación no verbal y todo, y que se les pudiera dar una especie como de clase magistral, un taller, una ponencia extra de lo que vemos acá. Ojalá que se pueda, lo estoy concretando y lo voy a checar con el coordinador para ver la posibilidad de que lo hagamos, ¿no? Creo que les complementaría mucho y además a mí, en lo personal, a mí se me hacen temas muy interesantes, ¿no? No estoy como del todo tan adentrada en esta área, pero creo que es importante y para nuestra formación es crucial. Mínimo algo tenemos que saber. Si no somos maestros en esto, pero tenemos que tener la noción de para qué nos sirve y todos estos elementos que implican la comunicación no verbal, ¿no? Que también nos comentaba ahorita Karen y que, bueno, en el artículo vienen bien explicaditos y viene muy fácil, ¿no? Está bastante comprensible. Ya lo difícil es ponerlo en práctica, chicos. De pronto, cuando ya estamos nosotros en la práctica, es cuando no podemos notar ciertas situaciones. Entonces, ojo, ustedes tienen que ir un poco más allá, ustedes tienen que ser mucho más observadores.
Si están aplicando una prueba, no de limitarse meramente a observar cómo hace el dibujo, ¿no? O a dedicarse a hacer las preguntas. Tendrán que ver cómo reacciona, cómo está sentado, si les hace o no alguna pregunta, lo que decía ahorita Karen, con qué tono de voz hace la pregunta, que si guarda distancia, si no, si está viendo para otro lado, si lo evade. O sea, hay que observar como todos esos elementos para ustedes y de pronto se nos van, ¿no? O si yo hice alguna pregunta y me contestó y me da la respuesta más o menos esperada al estímulo que yo le mostré, pero habrá que ver en qué tono la dijo, si hubo nerviosismo, si hubo angustia, si tardó en decirlo, si lo dice en tono como de chiste, ¿no? O de risa, ¿no? También, evidentemente, las personas que están todo el tiempo o casi todo el tiempo como riéndose y sonriendo, pues están denotando también un poco su angustia, su ansiedad, ¿no? O evadiendo con el chiste, con la risa, ¿no? Que lo hablábamos al principio en las primeras clases como una manifestación del inconsciente, ¿no? Estamos de alguna manera, pues queriendo evadirlo o manifestarlo de otra forma y entonces lo expresamos a través de un chiste, ¿no? Y que eso se usa mucho en el lenguaje y coloquial y así en el día a día. El chiste se usa mucho, de hecho, hasta yo creo que ustedes en algún momento a todos nos ha pasado cuando queremos evadir o evitar alguna situación que nos pone como vulnerables, podemos sacar como el chiste o la risa. A todos de pronto nos ha pasado eso, ¿no? Bien, gracias entonces, Miguel. Gracias, Karen. ¿Alguien más, chicos? ¿Alguna otra participación? Sino para que ya podamos dar inicio con las exposiciones. Los que no han activado su cámara, chicos, supongo que están bien, es porque no pueden, y pues los que tengan oportunidad de activarla, pues sí me gustaría, si la pueden activar sería excelente. Bien, vamos a dar inicio, chicos. Ya yo creo que nadie quiere participar ahorita. Ya los leo mejor en sus trabajos. Pero recuerden que la participación es importante y que yo les comentaba que para este parcial quiero que participen un poquito más, ¿no? Entonces, vamos a dar paso a las exposiciones y ya en el tiempecito que nos reste podemos despejar y aclarar dudas un poquito más, ¿de acuerdo? O comentar un poquito más el tema. Bien, entonces está Mariana, ahorita está Mariana. Sí, aquí estoy, maestra. Perfecto, Mariana. ¿Puedes compartirnos tu presentación? ¿Estás lista, Mariana? Sí, voy. Ok, déjame activar acá la función. Ya está. ¿Ya la empieza a compartir, maestra? ¿Ya compártela a ver prueba? Según yo ya está habilitado. Ahí está, se ve bien. Bueno, a mí me tocó exponer el test del animal de Levy. Y ¿quién lo creó? El test del animal fue creado por Levy y se trata de una prueba proyectiva sencilla que se puede aplicar de forma individual y de forma colectiva, tanto en adultos como en niños y adolescentes. En esta prueba proyectiva se tiene en cuenta el tipo del animal que se ha dibujado y las cualidades que lo atribuyen, ya que a través del dibujo se pueden expresar emociones, miedos, ansiedad, efectos y rasgos de la personalidad de la persona. Mariana, ¿no lo puedes poner en pantalla completa? Sí, maestra, espera. ¿Desde el principio? ¿O Sí, dónde me quedé? o donde te quedaste, no pasa nada.
a ver. Dale ahí donde sale como una pantallita, donde está el menos. Ahí es. ¿Cuál? ¿Dónde, amigo? ¿Sí ves donde dice el más y el menos para reducir el tamaño? Ahí ¿Aquí? donde está el menos, ahí está la pantallita. Más. Ahí Ahí, está ándale. perfecto. ¿Ahí? Sí, Sí. Ya. ahí está Ándale. perfecto, Mariana. Bueno, ¿en qué consiste el test del animal? El material que se emplea es una hoja de papel blanca, un lápiz y una goma para borrar. La consigna consta de 3 partes, que es la primera es dibujar el animal, cualquiera que la persona pues quiera dibujar. La 2 es, al terminar el dibujo, se le pide a la persona que escriba en la parte superior derecha de la hoja el nombre, la edad y el sexo y el tipo de animal que ha dibujado. La tercera es luego de, ya sea en la misma hoja o en otra nueva, se le pide que escriba una historia del animal que ha dibujado y al finalizar le debe colocar el título de la historia. ¿Cuáles son los animales más comunes que se dibujan en este test? Pues es el perro, el gato, aves, caballo y los leones. ¿Qué aspectos del dibujo se tienen en cuenta? El animal, se tiene en cuenta el animal que se ha dibujado y las características que se le han atribuido a la historia. Se evalúan las pautas formales, tales como las líneas gruesas, débiles, el desplazamiento y el estilo del dibujo y los detalles. También se tiene en cuenta la elaboración del test, ya sea en tiempo y la actitud, y si cumplió con las consignas que anteriormente ya mencioné. También la posición del animal en el espacio, si lo ha dibujado en la parte superior o inferior de la hoja, y si también lo ha dibujado en la parte izquierda o derecha, y el dibujo si es pequeño o grande. Y también se toma en cuenta el tipo del animal, ya sea doméstico, salvaje o que se haya dibujado. También la situación, si el animal se encuentra solo o acompañado o con algún fondo o alguna situación. También los atributos del animal, si es un animal autónomo, dependiente o activo. El test del animal también se toma en cuenta los roles fantaseados, ya sea como el león o como el rey de la selva, el perro paseando con sus dueños. También el relato, el título temático, la coherencia de la historia, la organización y los tiempos verbales empleados. Y también el nombre que se le atribuyó al animal, ya sea si es un animal real o un animal científico banal. Los aspectos también fundamentales, ya sea son 4 aspectos fundamentales que yo encontré. En uno es la vinculación oral. Esta vinculación está referida a la dependencia tanto física como psíquica de la madre. Un ejemplo sería los animales que suelen tener acentuada la función de la succión, o sea, la boca. La 2 es el relleno de los dibujos, es el hecho de rellenar el cuerpo. Está asociado con rasgos obsesivos compulsivos. Las fijaciones psicosexuales se pueden observar en los dibujos, como aparece bien definida la parte genital del dibujo. También este dibujo tiene que ver con la autoestima de la persona y a base de ello se sienten identificados. Y un ejemplo sería que alguien fuerte dibuja un león y alguien débil que se siente con una autoestima baja puede dibujar un animal pequeño como una cucaracha. También, los animales domésticos suele relacionarse con la energía vital, los animales salvajes con la agresión. Dependiendo del nombre del animal que se le haya dado, un nombre real está relacionado con un pensamiento concreto. Un nombre funcional, en este caso sería un ejemplo como que le hayan puesto el gato volador, está relacionado con que no es una persona muy realista. Un nombre banal está relacionado con el infantilismo. Un nombre muy largo está relacionado con un pensamiento abstracto. Un nombre superficial está relacionada con la frivolidad.
Dependiendo de la posición de la hoja, el tamaño refleja el grado de la expansión. Si está relacionado en la parte inferior de la hoja, esto quiere decir que es una persona cautelosa y tiene una inseguridad personal. Si está relacionado en la parte superior de la hoja, está relacionado con la autoimagen, la autoafirmación y conductas conflictivas. Si se encuentra en la parte derecha, quiere decir extroversión y que tiene una orientación hacia el futuro. Si se encuentra en la parte izquierda, quiere decir introversión y su fijación está inclinado hacia el pasado y es tímido. Si es un dibujo grande, tiene que ver con la energía, con una persona enérgica. Si es un dibujo pequeño, tiene que ver con la inseguridad de la persona. Si es un dibujo asimétrico, es una persona extrovertida y enérgico. Si es un dibujo simétrico que esté bien hecho, se relaciona con la pasividad. Los trazos, si son débiles, quiere decir una persona pasiva. Y si es un trazo fuerte, tiene que ver con una persona impulsiva. Si es un trazo que no esté entrecortado, tiene que ver con una persona segura de sí misma. Y si es un trazo que tiene interrupciones, tiene que ver con una persona insegura. Bueno, este es el ejemplo que yo les traigo y es una imagen que la descargué de internet y la interpretación la hice con base a lo que yo investigué sobre la interpretación del dibujo. Bueno, como podemos ver, es un perro que no tiene ningún fondo, ningún otro complemento, ningún detalle como un árbol o algo así. Y si se pueden dar cuenta, hay zonas muy, muy marcadas y zonas sombreadas. Igual en la historia, que habla de un perro que es feliz y que es es un perro muy juguetón y que le gusta pasear con sus dueños y le gusta acurrucarse enfrente de la estufa cuando hace frío. Y si se pueden dar cuenta, el nombre que se le ha atribuido se llama Benito, y mi interpretación que yo hice es la siguiente. Le puse que es una posible persona dependiente, leal, con energía vital estable, persona concreta, cautelosa, con tendencias a la autoafirmación e inseguridades, con características impulsivas y rasgos obsesivos. Y también el test del animal es una de las pruebas más utilizadas en las entrevistas laborales, como también para evaluar el proceso madurativo y emocional en niños. Esto se debe a que permite conocer la capacidad de organización de la persona, como su nivel de autonomía, creatividad, habilidad comunicacional y el desarrollo de la misma persona. Y eso sería todo. Ok, Mariana. Gracias, Mariana. Muy, muy bien tu presentación, amplia. Creo que estuvo precisa con la información que se solicitó o con lo que se requirió. Me gustaría que pudieses anexar, porque chicos, es importante para que todos tengan como la idea de qué aspectos son importantes para la interpretación y todo, que lo integren siempre en sus diapositivas. Yo sé que lo comentan y está bastante bien, no hay problema, pero sí sería importante que pudieses anexarlo en una tablita, como le decía yo a Talía ayer, que anexara el resto de su exposición también, para que los demás tengan elementos. Yo sé que no todos los vamos a aplicar, no todos los test los vamos a aplicar, ojalá tuviésemos mucho más tiempo para poder aplicarlos, pero vamos con calma. Algunos es importante que los reconozcan, que sepan de ellos, el contexto, cómo se aplican y cómo se interpretan. Seguramente en algún otro momento de la licenciatura les tocará, cuando ya tengan ustedes alguna práctica profesional o tengan algún tipo de intervención con algún paciente, ya tienen estos elementos que en cualquier momento dicen, voy a aplicar el test del animal, voy a aplicar un CAT, voy a aplicar el HTP, ¿no? Entonces ya tienen ustedes el contexto. Si es que no nos permitiese el tiempo poder aplicar todos, que yo creo que va a ser así, ¿no? Estaremos aplicando de pronto las que son como un poquito más usuales, más recomendadas, como más de renombre acá en el trabajo clínico, ¿no? Pero muy bien, excelente tu participación, Mariana. Felicidades, me gustó mucho, y también tu presentación desde ayer. Me faltó decirles eso, chicas. Me gusta la forma en la que presentan sus presentaciones, muy bonitas, muy
pues con color, dinámicas, atractivas, visualmente atractivas. Entonces, felicidades Mariana, tienes 10. Me hubiese gustado poder verte, no sé si tuviste alguna dificultad o tienes alguna dificultad con tu cámara y por eso no pudimos verte. No, sí estoy aquí, maestra. Ah, ok. Ok, Mariana, ya te veo tus ojos por ahí nada más. Bien, un punto importante, chicos, dentro de sus exposiciones. Yo sé que el resto de sus maestros también cuando exponen les han de retroalimentar lo mismo. Es importante cuidar, hablando del lenguaje no verbal, la modulación y el tono de la voz. De pronto, se pone uno un poco nervioso, ¿no? Y empieza uno a hablar un poco más rápido de lo habitual cuando uno está exponiendo. Entonces, puede ser que algunos puntos de la exposición no queden bastante claros o se pierda un poquito el público en lo que estamos exponiendo porque vamos un poco más rápido. Efectivamente es una reacción esperada y normal por los nervios, ¿no? Por la angustia que se vive en ese momento, ¿no? La presión de pronto. Y eso que lo estamos haciendo acá de manera virtual y pudiese ser un poco más relajado a que si lo estuviésemos haciendo presencial. No sé, ustedes cómo se han sentido que han expuesto en otras materias. ¿Es más angustiante presencial en el salón o es más angustiante acá de manera virtual? ¿Qué opinan? Yo no noto la diferencia. Pero es igual de interesante. Y ¿No la divertido. notas, Antonio? No, es igual Ok. de divertido y entretenido. Ok, entonces seguramente para ti no es como tan complicado poder exponer, ¿no? A ti se te facilita, te gusta. Bien, pero bueno, a quien le resulte un poco más complicado exponer, estoy casi completamente segura que de manera virtual disminuyen los nervios a de manera presencial. Casi siempre el contacto físico con el otro nos pone un poquito como en angustia, en miedo, en inseguridad. Y cuando tenemos de por medio un monitor, un dispositivo, algún otro medio virtual, uno se desinhibe un poco más y puede hacer las cosas mejor, ¿no? Entonces, sus exposiciones son buenas, solamente les hago esa sugerencia a las chicas que han pasado hasta ahorita, Jimena, Talía, Claudia y Mariana, hay que cuidar la modulación en la voz, ¿no? Hay que ir con pausas en la exposición para que también los temas o de lo que están hablando, lo que nos comparten quede más claro. Y es importante cuidar las muletillas, creo que sí se los dije ayer, ¿no? La parte de las muletillas que no solamente las utilizamos pues en el discurso, ¿no? También a veces las he leído en los trabajos, entonces hay que cuidar esa parte. Les decía que busquen conectores del discurso que les ayuden a unir una idea con otra para no utilizar dice que, y generalmente eso lo usamos mucho, ¿no? Y con mucha frecuencia. Aquí dice que, ¿no? Y de repente es como, ¿quién dice? ¿No? Si ya nos hablaron del autor y ya presentaron al inicio de la exposición, el autor es fulanito, perenganito, ¿no? Ya lo presenté, entonces ya no es tan recurrente que en el resto de la exposición yo tenga que decir, dice que, nombra que, ¿no? Entonces, la clasificación que da es la siguiente, ¿no? Las pautas para la interpretación son estas, estas y estas, o los puntos a interpretar son estas. No dice que de pronto esa muletilla nos pasa mucho y la usamos, yo los entiendo porque creo que también de pronto a mí también se me han salido y las he usado, pero bueno, para eso estamos acá como en este ejercicio de espejo, para que yo les pueda hacer ver esas situaciones y podamos corregirlas, ¿de acuerdo? Bien, gracias Mariana, muchas gracias. Fernanda, ¿está por ahí Fernanda? Sí. Sí, aquí estoy. Bien. Fer, ¿tienes tu presentación? Sí, permítame. Referente a la que me tocó, no encontré mucha información precisa. Quería buscar más imagen, bueno, como una imagen de lo que es la prueba, pero me sale que es un libro y no me sale como tal imágenes de lo que son las pruebas que vienen dentro. Pero aquí está.
Perfecto. Adelante, Fer, te escuchamos. No, yo les voy a decir sobre qué es el juego del mundo. Espérame, Fer. ¿Alguien tiene música, chicos? ¿O alguien activó su micro? Se escuchaba como otro eco más. ¿No? ¿O eres tú, Fer? A Se ver, escucha una música de fondo. déjame ver. Sí, es tu cartel de Santa. Ya no la escucho. Aquí estoy. Adelante, Fer, te escuchamos. Ok. Bueno. Roger, él fundamenta su teoría diciendo que se considera necesario expresar los resultados y las posibilidades de un lenguaje y en un marco conceptual que especialmente está formado para él y son dispuestos a y luego de ese cuadro teórico con el que ha sido propuesto para diferentes test de otras técnicas. También él menciona, él analiza la variable que se denomina pronto de conciencia, que se constituye la verdadera finalidad del test, lo que deduce de los atributos surgidos del mundo que se abre ante nosotros y los cuales es vivido como no consciente, es decir, no está planteado ante la conciencia. No es homogéneo, son franjas conscientes de cualquier detalle que tienen un sentido personal. Es fantástico, los seres que lo componen no están en la percepción consciente ni tampoco en sus imágenes. Es egofantástico, en el tercer componente es una imagen del cuerpo que también se traduce en las actitudes que son los sujetos que lo atribuyen a ciertas partes de las manchas como las de Rorschach, que son las posturas de flexión, de trozos y de cuerpo. Es cargado afectivamente de impulsos de dolor, desdicha y de felicidad. Es irracional, de los seres de las que escapan como los principios de la lógica y de la casualidad física. Es un corte afectuado en el mundo de la conciencia del sujeto. Es un cuadro de la forma en la que vive y se siente actualmente diferente. Pero como esa construcción como tal, el sujeto la cumple con su manera personal de encarar y efectuar las tareas que se le da. Es decir, con su carácter, su tipo de inteligencia y su modo cultural de ver y de coincidir las cosas. Fue lo poco que encontré, profesora. Viene como tal, es lo que viene en sí y venía el libro, pero no me deja descargarlo. Sí, seguramente habrá que comprarlo, ¿no? Te pone Sí. Bien, gracias, Fer. Está medio más elaborado para comprenderlo, ¿no? Creo que son más como las pautas de lo que puede analizar, ¿no? No tuvimos como ejemplo o algo más. Sí, es lo que le digo que quería, pero no. Y encontré nada más la imagen de cómo es el libro. Ok, déjame ver si lo puedo conseguir, Fer. Tú no me escribiste, ¿verdad? Sí. ¿Sí me escribiste, Fer? Uh-huh. Incluso también intenté conseguirlo por otro lado, pero no. Déjame ver en mi fuente de pruebas Sí. si está, porque tenemos varias por ahí, o sea, las compartimos con un grupo de colegas y sí tenemos varias. Entonces, no sé por qué no te di respuesta a ti, no sé si no la encontré o qué pasó. Creo que no, porque me dijo que no encontraba y que solo lo buscara por el autor.
Ujú. Ok, entonces, pues déjenme, vamos a dejarla pendiente, Fer, porque creo Sí. que de alguna manera no quedó o no cubrió en su totalidad, ¿no? Ujú. Tampoco es como la prueba más relevante y la que nosotros digamos, bueno, tenemos que saber porque la vamos a aplicar. No, recuerden que estamos viendo como el contexto de todas ellas para saber y conocerlas, ¿no? Pero sí me gustaría que la pudiésemos ampliar, Fer, ¿no? Sí. Entonces, de todas maneras, compártenos lo que tú trabajaste, Fer, y permíteme hacer más investigación para ver si te la paso y complementas lo que ya hiciste o bien la retomo yo en una siguiente clase. ¿Te parece, Fer? Sí. Sí. Muchísimas gracias, Fer. Fer, en ti noto y observo, ya lo he notado en otras participaciones, tenemos una dificultad también con la modulación de la voz. En tu caso, digamos que no es excesivo, ¿no? En tu caso es de menos todavía. Sí sería importante que pudieses hablar un poquito más fuerte, Fer, ¿no? Un poquito más claro, más preciso para que se pueda comprender lo que nos estás diciendo. De pronto, cuando el tono de voz puede ser muy tenue, muy bajito, lo que sucede es que con el resto de la audiencia no logramos captar completamente la atención y también se puede perder un poquito la información que estamos compartiendo, puede no quedar muy clara o precisa. Entonces, habrá que hacer algunos cambios nada más ahí en la modulación. Y bueno, si estás poniendo tal cual en tu diapositiva y lo estás de alguna manera leyendo, sí es importante que puedas hacer uso como de la ejemplificación, ¿no? O de utilizar alguna palabra antes como para conectarlo, ¿no? Para que vaya teniendo como coherencia el discurso que vas teniendo. ¿De acuerdo, Fer? Sí. Bien, muchas gracias, Fer. Tienes 9 en tu Gracias. presentación. Sí, gracias. Bien, continuamos entonces con Marco. Marco, ¿sí pudiste hacer tu presentación? Perfecto, Pues Marco. sí, Con lo que sí. Y de hecho ahorita le voy a comentar algo curioso, pero si quieres sí hago la presentación. ok, está bien. Adelante, Marco. No la puedes Ok. compartir. No, no se ríe. A ver, modo presentación. Si se pudo, veamos, el test de la aldea imaginaria. Test de la aldea de Henry Arthur, es un test de actividad creadora, analizándose el material, consignas y resultados, pasando luego a detallar la nueva tipificación del material y de la interpretación propuesta años más tarde por Pierre Mabille en su obra principal, La technique du test du village, en París 1950, a través del cual este autor trata de conocer las estructuras de la personalidad. Una pequeña imagen. Al parecer este es perteneciente al libro de donde... Pero lo más triste es de que eso es todo respecto a ese tema, maestra. Y la presentación de Fernanda es lo que tenía en lo que usted me dio. Y esa es la única parte de la cual se menciona del test de la villa. Es lo mismo que Fernanda presentó y son dos Sí. temas similares. Pero eso es lo único que contiene. Lo siento. No, está bien. De hecho, así venía creo que a ti te lo compartí, ¿no, Marco? El Sí, el artículo. documento. Entonces sí, venía así, ¿no? Hay muchos test que de pronto pueden parecerse. De hecho, una de sus compañeras también me escribía, dice, es el test deshidratativo o bestiario y bueno, está muy parecido como al test del animal, ¿no? También. Entonces acá el Ujú. test de la aldea está también muy parecido a lo que nos explicaba Claudia, ¿no? Con el test del pueblo. Son situaciones similares en las que lo que se te pide es que hagas como la organización, ¿no? Que crees un escenario. Si nos regresas otra vez tu diapositiva donde viene la imagen del libro. Muy pequeña. Y no se pudo ampliar, ¿verdad? Ahora.
Mm. Pero bueno, si se pueden dar cuenta, están construidas sobre, creo que la primera se observa más, es en una caja de arena, ¿sí la ven? Ujú. El trabajo, y lo comentaba el día que ayer que nos explicaba Claudia sobre el test de este, del pueblo, ¿no? Sí, Claudia Ujú. nos explicaba el test del pueblo. Es agrupar, es organizar, es poder dar como estructura a una comunidad, ¿no? Ver cómo da el niño o cómo forma, cómo estructura un juego, ¿no? Digamos que es de alguna manera lo que están ustedes encontrando y no hay mucha información. De hecho, a quienes les pude compartir algo de información es lo poquito que se encontró, ¿no? Porque no hay ni siquiera manuales. Incluso algunos nada más vienen citados en algunos libros o en algunos manuales, algunas de estas pruebas. No viene más allá, porque fueron pruebas protocolo que se hicieron, ¿no? Investigaciones o pequeñas investigaciones y que después se han ido ampliando y se han ido modificando. Ahora digamos que la idea en la que se trabajaría o podríamos observar esta parte de la aldea imaginaria, el test del pueblo, eh, este tipo de prueba proyectiva, por así decirlo, lo podemos ver dentro del juego del niño, ya no es como que lo arme o lo organice, ¿no? Puedo yo tener elementos, sí, de un pueblo, de una casita, y el niño los tomará en el consultorio y puede hacer su diseño y recrear su escena del juego, pero como tal no es aplicable así, ¿no? Entonces, comprendo la situación. Bueno, lo compartí así porque en nuestro temario está revisar cada una de ellas, pero sí de pronto puede haber confusión, sobre todo en los temas, ¿no? Porque son muy, muy similares. Esas tres en específico son similares. El juego del mundo, test del pueblo y el test de la aldea imaginaria que te toca a ti también, ¿no? Ujú. Sí. Ujú. Ok, Antonio, está bien, no hay absolutamente ningún problema, ¿de acuerdo? Ya tendrán ustedes oportunidad en algún otro momento de exponer y que sí les toquen temas un poquito más amplios para poder desarrollar, ¿no? Sí. Entonces, también les iba a decir, creo que fue muy pronto, pero no, tuvimos una semana para hacer la investigación. Porque bueno, en caso de que, digo, se les haya dificultado a ustedes con los buscadores o algo, siempre hay otras opciones más, chicos, ¿no? Hay otras bibliotecas, hay otros lugares, hay otras fuentes donde se puede conseguir más la información. Entonces también eso corre pues por cuenta de ustedes, ampliar y buscar más, investigar siempre un poquito más, ¿no? Ya en caso de que ya investigaron en muchas fuentes, en muchos lugares y no han encontrado o encuentran lo mismo, entonces ya es comprensible que la presentación o el trabajo pueda quedar carente de recursos, ¿no? O carente de contenido. ¿De acuerdo? Gracias, Antonio. Tienes 9, Antonio. A ver, continuamos con Mayra. ¿Está Mayra? No, es que mi compañera me avisó de que no ha tenido luz desde las 12 Mm, y dice que se la puedo, bueno, se le hace difícil pues, conectarse porque dice que con los datos no puede. sí, no, no es conveniente. Ujú. Pero te comentó que ella desea exponer, o sea, si tiene su presentación, si va a exponer. De hecho, sí me dijo, pero según iba a haber un señor para que les arreglara la luz, pero nunca llegó y pues me dijo que le avisara para que no así si hay un problema o algo así. Pero sí, ella sí tenía su presentación y sí me dijo. Bien.
Cuando sea así, chicos, y se comuniquen entre ustedes, saben que es importante que me lo notifiquen a mí. De pronto yo no tuve información de Mayra, o a ver, déjenme ver que si me escribió, pero no. No tuve mensajes de Mayra, pero saben que es importante que se comuniquen siempre directamente conmigo para que yo pueda ya sea extender una prórroga o ver de qué manera lo podemos pues checar ahí, ¿no? Entonces, sí traten de hacerlo directamente conmigo. ¿Sí? Gracias de todas maneras, Saúl, ya lo checamos con ella en cuanto se vuelva a conectar. Sí, maestra. Katia, ¿está Katia? No, tampoco está Katia. Híjole. Ana Laura. Ahí Sí, maestra, aquí estoy. Perfecto, Ana Laura. Tú me mandaste la presentación, ¿verdad? Sí, se la mandé. Ok, déjame abrirla para compartirla. Sí, por favor, es que yo desde mi celular no puedo compartir pantalla. No te preocupes, estás en tu celular. Sí. A ver. Ahí está Ana Laura. Te la voy Gracias. pasando. Uh-huh. Bueno, mi nombre es Ana Laura Leal Herrera, cursando el 6º cuatrimestre de la licenciatura en Psicología, y yo les voy a explicar sobre el test de frases incompletas. ¿Le podría cambiar, maestra, la tercera, por favor? Sí. Y bueno, en la ficha técnica encontré que el autor es Joseph Sachs y Sidney Levy. En las áreas en las que se aplica este tipo de pruebas es en la clínica, educativa y laboral. Este tipo de pruebas se considera de categoría individual o colectiva, y el objetivo de esta prueba es obtener material clínico en cuanto a áreas representativas de ajuste, como son familia, sexo, relaciones interpersonales y concepto de sí mismo, y de esta manera nos permite obtener inferencias de su personalidad. Este test de frases incompletas se considera como una prueba proyectiva con un tiempo de aplicación de 20 a 30 minutos máximo, y la edad para aplicación es de niños de 8 a 12 años, adolescentes de 13 a 17 y adultos de 18 años en adelante. Y el único material que se necesita para esta prueba es una hoja de respuestas, lápiz y borrador. La aplicación de frases incompletas puede variar dependiendo el número, la edad del usuario al que se le vaya a aplicar. Por ejemplo, en niños solamente son 50 ítems, en adolescentes son 55 y adultos 60. La primera indicación, poniendo un ejemplo que se le va a aplicar a un adulto, la primera consigna para aplicar es entregarle material al usuario, y posteriormente se le explica que la hoja se compone de 60 oraciones, de las cuales debe complementar con lo primero que se le venga a la mente, trabajando con la mayor rapidez posible, y pedirle al examinado que deje expresar sus propios sentimientos cuando complete las frases. ¿Le podría cambiar, por favor, maestra? La interpretación se basa en 2 puntos, que es de manera cuantitativo y cualitativo. En el cuantitativo se reúnen las respuestas de las 4 frases referentes a cada una de las 15 actividades o vectores, separándolas por áreas. Y las áreas que se encuentran en esta interpretación es
seriamente perturbado, levemente perturbado, ningún trastorno significativo observado en esta área y por último se ignora. Posteriormente se hace un breve resumen interpretativo. ¿Le podría cambiar, por favor? Y por último, en el análisis cualitativo es un poco de una manera más profunda, ya que en este caso se analiza el grado en el que el sujeto responde a los impulsos internos y estímulos externos o modo de respuesta frente a las actitudes. También analiza el ajuste de adaptación emocional, que esta significa que si es congruente sus respuestas con la edad que tiene a la persona a la que se le está aplicando la prueba. También se analiza el tipo de madurez, nivel de realidad y manera en que se expresan los conflictos. Este tipo de análisis cualitativo dentro de la prueba ya es un poco más profundo, ya que, bueno, por lo que leí ya se da como un diagnóstico de la persona y el tipo de trastorno y personalidad que tiene el usuario. Y eso sería todo. ¿No encontraste el ejemplo del cuadernillo, bueno, de los ítems, de las preguntas, de las frases, Ana Laura? Encontré uno, pero se me hacía como muy extenso, entonces es por eso que no lo puse. Ok, porque sí era importante que nos pudieses poner el ejemplo, que viéramos nosotros más o menos, bueno, para el resto de tus compañeros, cómo son las oraciones, cómo es que se completa y la interpretación que se le da, ¿no? Ya en la parte de ejemplo, Ana Laura. Entonces, creo que yo lo tengo por ahí, nada más que lo tengo en físico, no lo tengo escaneado, para que se los pueda compartir y lo puedan ver, ¿no? Se los comparto, chicos, para que lo vean, para que vean cómo son los ítems, bueno, las frases que se hacen y las respuestas, ¿no? Nos faltó esa parte, Ana Laura, ¿ok? Sí, maestra. Bueno, ok. Tienes 9, Ana Laura. Bien, gracias. Se me había Gracias. estado olvidando, chicos, gracias a ti. Que si alguno de ustedes quiere compartirles a sus compañeros algún comentario, quieren hacer alguna pregunta, alguna observación a la exposición de sus compañeros, se me había olvidado con los anteriores. Si quieren hacerlo, adelante. ¿Tienen algún comentario, alguna aportación, algo para sus compañeros? No, ¿verdad? Bien, vamos entonces con la siguiente presentación. Sharon, ¿estás? Sí, estás. Sharon, ¿quieres compartirnos lo que hiciste, tu presentación? Pero, bueno, ¿ya puedo compartir? No te escucho bien, Sharon. ¿Ahora? ¿No? Un poquito más A ver, fuerte. espérame tantito. ¿Y ahora? Ya, ahí está. Ah, sí, es que traía las manos libres. Bueno, entonces le comparto mi pantalla, que es la primera vez que lo uso aquí en la computadora, entonces, se me dificulta un poquito. No te preocupes, tú compártela. Ahí está, mira, ya. Ok, ¿ya la pueden ver? Te quedó excelente, sí. Muy bien, ¿No la ok, puedes entonces. poner de manera amplia, Sharon? Por favor. Ya voy. Muy bien, pues entonces supongo que
¿Ya puedo comenzar? Adelante. Bueno, ok. A mí me tocó explicar el test desiderativo. Este test fue creado originalmente por los psiquiatras Pigan y Córdoba de Barcelona en 1946. Se trata de una técnica proyectiva de estimulación verbal, pues ya que el paciente lo único que hace es responder preguntas, pero no de manera escrita, sino de manera oral. Este test es se puede aplicar de niños desde los 4 años en adelante, es decir, niños, adolescentes, personas adultas y personas de la tercera edad. No se recomienda que lo apliquen a personas que tienen enfermedades graves o personas que están pasando o que pasaron recientemente por un duelo. Muy bien, ahora, ¿qué es lo que hace este test? Este test orilla a que el paciente se imagine como otra cosa o como otro ser vivo que no sea una persona. Permite ver al psicólogo cómo es que el paciente se identifica y se desidentifica, y ahorita van a ver por qué. También permite ver cómo se enfrenta a estos conflictos de cambio de rol, digámoslo de esa manera, donde tiene que dejar de ser hombre o persona para ser un objeto. De esta manera nos permite investigar las fantasías, las angustias y las defensas de la persona. Muy bien, ahora vamos a ver. Para poder aplicar este test, esta prueba, como mejor se le conoce, es como cuestionario, yo lo encontré más como cuestionario. Para poder aplicarla, se necesita haber tenido una entrevista inicial, para que al paciente no le resulte como agresiva la sesión, y además ellos ya tienen que tener como una noción de cómo es una consulta, vaya. Este test o prueba se tiene que aplicar luego de los test gráficos y antes de los test de lámina. Es importante que el psicólogo tome nota de lo que esté pasando, es decir, lo que responde, el tiempo que tarda en responder y, bueno, ahorita también van a saber qué es lo que se tiene que responder. Normalmente tiene que responder de 10 a 30 segundos, no se tiene que tardar más. Muy bien, este test consta de 6 preguntas. Son 3 preguntas positivas o de aceptación y 3 preguntas negativas o de rechazo. Cada pregunta se va a dividir en 2, en A y en B. A es la pregunta y B es el porqué de la respuesta. Aquí ya lo estamos viendo. Aquí está A y aquí está B. Ok, vamos a ver. Si nosotros vamos a preguntarle al paciente, ¿qué es lo que más le gustaría ser si no pudiera ser una persona? El paciente debería responder algo como una planta, un animal o un objeto. Cuando nosotros hacemos la pregunta, al momento de que el paciente va a responder, nosotros tenemos que tomar el tiempo. Ok, entonces ya ahora que sabemos eso, se tendrán que responder las otras 2 preguntas de aceptación. La segunda pregunta es, ¿qué es lo que más le gustaría ser si no pudiera ser ni una persona ni lo que eligió en la primera pregunta? En la tercera dice, ¿qué es lo que más le gustaría ser si no pudiera ser ni una persona, ni lo que está en la primera pregunta, ni lo que escogió en la segunda pregunta? ¿Ok? Para todas las preguntas se tiene que tomar el tiempo. Y después de que se toma el tiempo y la persona da la respuesta, nosotros vamos a preguntar por qué. Muy bien. De esa manera se va a realizar con las preguntas negativas. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no fuese una persona? Se toma el tiempo y se pregunta por qué. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no fuese ni una persona ni lo que escogió en la pregunta número 1? Se toma el tiempo y se pregunta el por qué. ¿Qué es lo que menos le gustaría hacer si no fuese ni una persona ni lo que escogió en la primera pregunta ni lo que escogió en la segunda pregunta? Se toma el tiempo y se pregunta por qué. Muy bien. Hay ocasiones en donde los pacientes tienden a decir, o hay pacientes que son muy tímidos y dicen, ¿sabes qué? No sé, o no puedo, o se empiezan a poner trabas y ya no responden. Entonces, leí que es válido ayudar al paciente diciéndole, ok, hay 3 categorías, hay animales, hay
objetos y hay plantas. ¿Cuál te gustaría? Ok, me gustaría el animal. ¿Qué animal te gustaría? Y ya que responda, nosotros le vamos diciendo, ok, te quedan 2 categorías. Y así sucesivamente, ¿no? Ok. Hasta aquí supongo que vamos bien. ¿Sí? Perfecto. Ok. Entonces vamos a continuar. ¿Me espera un momento? Es que tengo aquí un problema. Espérenme tantito. Claro que sí. No sé. Ok, una disculpa, ya regresé. Perdón. Ok. Bueno, nos habíamos quedado en las 6 preguntas. Ahora sí vamos a avanzar a la interpretación. En la interpretación encontré este cuadro. Este cuadro se repetía mucho en las lecturas que yo estaba encontrando. Y están este apartado aquí arriba, que dice, TR es tiempo de reacción. Catexia son las preguntas que nosotros realizamos. Está numerada del 1 al 6, ya que nosotros hicimos 6 preguntas. La pregunta 1, 2 y 3 tiene un signo de más porque son las preguntas de aceptación. La pregunta 4, 5 y 6 son las preguntas de rechazo y por eso tienen un signo de menos. Ok, con todo lo que tenemos aquí abajo se va a llenar, digamos, esta tabla, pero hay que recordar que pues les estoy explicando como a grandes rasgos porque para esta prueba se necesita un manual y son muchos puntos, entonces pues es como más complicado el explicarles todo el manual, aparte porque pues no lo tengo completo, entonces bueno, pues les voy a explicar como a grandes rasgos. Ok, entonces, en tiempo de reacción, que es lo que vamos a poner aquí en el primer apartado, supongo que pueden ver el mouse aquí. Entonces, en tiempo de reacción, dice, tiempo de reacción prolongados en catexia positiva y tiempo de reacción cortos en catexia negativa. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo, ellos respondieron más rápido a las preguntas negativas, que quiere decir que le resulta más fácil darse cuenta de lo que le produce desagrado o rechazo, y no puede establecer un mecanismo que lo defiende de esos aspectos rechazados. Ok, ahora vamos a la inversa. Aquí dice, tiempo de reacción corto en la catexia positiva y prolongados en la catexia negativa. ¿Qué quiere decir? Que ahora la persona, como se tarda menos en responder las preguntas positivas, quiere decir que le resulta más fácil darse cuenta de lo que le produce agrado o aprobación. En esta, el yo tiene o comienza a desarrollar mecanismos de defensa. Entonces, vamos con el siguiente apartado, que es el de símbolo, que lo tenemos de este lado. Ok. En el de símbolos dice, permite inferir en datos que se refieran a la fortaleza del yo como a la imagen del esquema corporal. Es lo que decíamos, ¿qué es lo que el paciente eligió? Es decir, si el paciente elige un animal, por ejemplo, aquí dice, dependiendo de la grandeza o imponencia del animal o del objeto que haya escogido, desprende características de bondad, belleza, elegancia e inteligencia. Entonces, aquí se va a ver también, por ejemplo, si la persona elige un animal o un objeto que impone demasiado, entonces quiere decir que tiene características de grandeza, de bondad, de belleza, o sea, de todo eso. Muy bien. Ahora, lo mismo, aquí hay un punto importante que son las flores. Por ejemplo, si la persona escoge una flor delicada o una flor muy exótica. En las piedras significa que aparenta fortaleza, aparenta porque pues obviamente no se puede dar un diagnóstico así porque sí, ¿verdad? Entonces, ok, si la persona escoge un objeto de arcilla,
quiere decir que internamente y externamente es débil. Si la persona escoge un objeto de cristal, quiere decir que aparenta fortaleza, pero no resiste el mínimo golpe. Ahora, aquí viene la siguiente, que es la racionalización. En la racionalización es la justificación de la pregunta. No sé, bueno, ¿se acuerdan que nosotros hacíamos la pregunta, tomábamos el tiempo y ya después preguntábamos el por qué, ¿no? Entonces dice, se justifica el porqué de su elección, es decir, la respuesta. Cuando hay un yo débil, la persona comienza a cambiar de ideas y de respuestas a cada rato y no da una respuesta concreta. Otros pueden elegir símbolos fuertes, pero realmente su racionalización es débil. Escogí estos dos puntos importantes. Cabe mencionar que hay varios puntos, pero yo escogí estos dos, que es la rigidez y el bloqueo. Cuando una persona hace la pregunta y al final pregunta ¿por qué?, la persona puede decir quiero esto y nada más que esto. Esa es la rigidez. Cuando hay un bloqueo, la persona dice porque me gusta, nada más, porque es bonito, porque es lindo. Entonces, eso es un bloqueo. Y eso va en la parte de racionalización. Y eso va en cada pregunta. El siguiente apartado es el de observación. En este están las catexias positivas que van en la idealización y abajo, aquí me faltó poner las catexias negativas. Acuérdense que las catexias son las preguntas. En las catexias negativas va la peyorativización, así se llama. En la idealización, que es donde están las catexias positivas, es decir, las preguntas positivas, está la carga de omnipotencia respecto al objeto, animal, majestuoso o agradable. Esto quiere decir que tiene un grado de mayor fortaleza yoica. A ver, les explico un poco. Cuando hay un grado mayor de fortaleza yoica es cuando la persona evidencia mucho. Por ejemplo, si tú le preguntas, ¿qué animal quieres ser? Ok, yo quiero ser un tigre porque es majestuoso y a lo mejor es un animal que no vive en las aguas negras y porque yo detesto eso. Ok, entonces ahí está dando una idealización, una idea positiva. Cuando es negativa, se centra en la peyorativización, es decir, la persona puede decir, ok, yo no sería una rata porque es sucia, porque está en las alcantarillas, ¿ok? Y que es obviamente la omnipotencia respecto a la maldad que se adjudica al objeto, como ya les acabo de explicar, pues con la rata, ¿no? Entonces, bueno, con todos estos elementos se tiene que ir llenando esta tabla para la interpretación del cuestionario o de la prueba, como le quieran llamar. Y pues fue lo que yo comprendí de esta prueba. Yo le había mandado mensaje a la maestra porque tuve como bueno, ahorita la maestra me dijo que iba a explicar, pero tuve algunas trabas con esta prueba porque tenía otro nombre o tenía un sinónimo y pues ya no lo comprendía de esa manera. Entonces, bueno, pues creo que ya terminé. Ok, Sharon, felicidades, hiciste tu exposición bastante bien, ¿no? Me decías, es que me siento angustiada, es que ya me confundí, es que no lo comprendí bien. Creo que nos lo pudiste explicar de una manera excelente, breve, precisa, pero con los elementos necesarios para la explicación. Lo hiciste bastante bien. Sí, allí el error acá fue mío, ¿no? Porque al ponerlos de alguna manera así juntos, pues sí se prestaba a eso, ¿no? Está considerado dentro de esta misma categoría el test bestiario de Sasso, ¿no? Por eso, yo supongo que eso fue lo que te comentó un compañero. Tiene el talento para hacer un documental. Felicidades. Antonio te comentó. Gracias. La verdad es que a mí en lo personal me gustó mucho la forma en la que expusiste, muy clara, muy precisa. Creo que no quedaron dudas, ¿no? Lo hiciste muy bien. Entonces, allí la confusión fue mía. Sí, te digo, pueden entrar en la clasificación porque en el momento de la interpretación o de la elaboración del estímulo, que en este caso sería dar la respuesta, pues se integran otros elementos que tienen que ver con
esta parte como de explorar un poquito más allá de la fantasía, de dar una respuesta disfrazada de tu personalidad. Por eso son similares, ¿no? Porque estás proyectándolo como en otra cosa, ¿no? En la respuesta que estás dando, ya sea de una planta, de un animal, pero no puede ser únicamente limitarse a la parte como pues animal, ¿no? Tiene muchos más aspectos. Entonces ahí la del error fui yo, Sharon. Entonces te ofrezco una disculpa. Ok. Y discúlpame porque también demoré, creo, mucho en contestarte y eso elevó más tu angustia, pero de pronto Sí. fue complicado durante el día de hoy poder responder a tu necesidad. Discúlpame de verdad. Espero que ya te hayas relajado más y estés más tranquila y créeme que te fue increíble, te fue excelente. Tu presentación me gustó, a mí me gustó mucho. Felicidades. Gracias, Sharon. Muchas gracias, maestra. Tienes 10 igual en tu presentación. Muchas gracias. Gracias a ti. ¿Algún comentario, alguna aportación que le quieran hacer a su compañera, chicos, aparte de Antonio? Bien. Chicos, hay un apartado bien importante que igual que como la parte de la comunicación no verbal, se tuvo que haber revisado previo, ¿no? Es la evaluación del yo. ¿Ustedes habían escuchado de la evaluación del yo en algún otra materia, en otro cuatrimestre? ¿Han hecho valoraciones del estado mental, por ejemplo? ¿O les suena una valoración del estado mental? ¿A qué le suena? A quien le haga como un poquito de ahí, que le mueva, que le haga ruidito y que le haga recordar algo. ¿A qué le suena una valoración del estado mental? ¿No? ¿No lo han revisado entonces? Bueno, la valoración del estado mental, chicos, se hace al inicio, cuando yo estoy en mis entrevistas, cuando yo estoy, pues sí, entrevistándome con mi paciente, identificando el motivo de consulta y todo. La valoración del estado mental, pues no es más que toda, vaya, esta valoración que se hace de las funciones que está teniendo el paciente, ¿no? La valoración del estado mental va incluso desde los aspectos físicos hasta los aspectos cognitivos, motores, ¿no? De habilidad, de todo esto, en donde se tiene que evaluar al paciente si está alineado, ¿no? Si cuida su aspecto, si coincide la edad mental con la edad cronológica, si coincide su discurso, si es congruente, si tiene capacidad de abstracción, si tiene capacidad de juicio, ¿no? Todas estas situaciones se tienen que evaluar y considerar. Se supone que una persona que tenga una valoración del estado mental en equilibrio, buena o esperada, estaríamos diciendo que tiene un yo bien, bien fortalecido, ¿no? Y me hizo como ruido ahorita por la exposición que hizo su compañera Sharon, porque sí es importante que nosotros sepamos, incluso haciendo una evaluación del yo, ya no será como tan necesario recurrir a tal o cual prueba, porque una valoración del yo es todavía un poco más completa que una valoración del estado mental, es todavía un poco más amplia. Entonces, me permite a mí saber muchísimo, ¿no? Cómo son sus relaciones interpersonales, cómo son, cómo tiene la conciencia de sí mismo, cómo percibe su entorno, ¿no? Entonces, es bien importante que la podamos revisar. Se las voy a compartir y ahorita la mayoría tiene paciente, no, ¿verdad? Los que están aplicando prueba, a ver, levántenme su mano los que tienen a quién aplicarle prueba y que tengan con quién seguir dando como este seguimiento de las pruebas.
2 nada más. Bueno, los demás ni los veo porque no tienen su cámara activa. Fer también, 3. Mariana, 4. Pero sí somos muy poquitos. 5. ¿Por qué se los compartía? Porque sería bien importante que pudiesen hacer como todo esto que estamos nosotros realizando en el curso, ¿no? De aplicación de pruebas. Me gustaría que pudiesen intentar hacer la valoración del estado mental, que puedan hacer una evaluación del yo, que esta es todavía un poco más elaborada, pero que la puedan hacer con sus pacientes. Y esta no es como de, a ver, sí, buenas relaciones interpersonales. ¿Cómo se lleva con su mamá? ¿Bien? No, o sea, no es como de seguimiento en pregunta-respuesta, no. Más bien aquí ustedes lo que hacen es tener entrevistas con el paciente, tendrán esas entrevistas con él, con ella, y ahí se pueden ir dando cuenta en el discurso. Ustedes rápidamente van a notar cuando hay un discurso fuera del contexto, ¿no? Cuando pudiésemos estar hablando de alguien que está hablando como mucho de la fantasía, ¿no? De algo que no es real, de algo que no es tangible. Se pueden dar cuenta porque incluso más adelante en el discurso el mismo paciente se puede sabotear o echar de cabeza ahí con lo que esté comentando. Entonces, así es como vamos dando cuenta de una evaluación del yo o de una valoración del estado mental. No son preguntas en específico. A lo mejor en la valoración del estado mental sí, porque tendrán que preguntar cómo te llamas, por ejemplo, ¿no? ¿Qué día es hoy? ¿Dónde vives? Situaciones así. Entonces, de acuerdo a esas respuestas que te está dando el paciente, tú sabrás, está orientado en tiempo, persona y espacio, ¿no? Tiene buen concepto de sí mismo. A lo mejor cuando tú le preguntas, ¿y cómo te percibes, no? O cómo te sientes con tal situación que te está pasando. Entonces ahí él va a explayarse, el paciente, y les comentará parte de cómo se siente, de cómo se está identificando, ¿no? De cómo se está proyectando con la situación. Entonces ahí ya tienen elementos. Así es como se hace. Les digo, se los compartía porque sí me gustaría, para los que tengan la oportunidad de tener pacientes y lo pueden aplicar, estaría excelente porque están adelantando cosas que van a ver más adelante en cuatrimestres posteriores. Entonces, escríbanme, ¿saben? Al grupo de WhatsApp, así como en forma de asistencia, como palomita. Yo sí, maestra, para que pueda darme cuenta quiénes tienen oportunidad de tener paciente y quienes no lo tengan ahorita, pero tienen la posibilidad de contactar a alguien para seguir la aplicación de pruebas y para dar continuidad a estos ejercicios que vamos a seguir haciendo, estaría excelente, porque de lo contrario estarían viendo como lo teórico. Y está bien que revisemos lo teórico, pero si ya se pueden ir adentrando con la parte práctica, yo la verdad es que los veo bastante bien para hacer esas actividades, entonces no habría problema. Ojalá, chicos, que tengan oportunidad. Yo sé que la contingencia no nos permite mucho, pero ojalá, espero que sí. Ya en caso de que veamos que es menos de la mitad los que tienen paciente, pues no lo haríamos. No lo haríamos como tal, porque siento que van a quedar en mucha desventaja los otros, porque no lo van a poder poner de manera práctica. O a menos que lo trabajen en VINAS. O sea, los que tengan paciente decidan compartir y entonces se harían los trabajos en VINAS, en pareja. Pero lo comentamos en el grupo. Escríbanme en el grupo para que yo lo evalúe, yo lo valore, ahí viendo ya el total de alumnos y viendo quiénes son los que tienen posibilidad. ¿De acuerdo? Lo hacemos así. Y entonces les comparto también un poco de la evaluación del yo. Les voy a compartir, no ahorita para no saturarlos esta semana porque ya tienen actividades específicas, pero la siguiente semana les comparto un archivo de la evaluación del yo para que veamos qué aspectos son los que se consideran y pues le podamos dar una revisadita, ¿no? Que es como complemento también para esto de las pruebas. Bien, muchas gracias a Sharon que nos expuso. Perfecto. Continuamos con nuestras exposiciones. Déjenme ver quién más tengo acá en lista de espera. Itzel. Karen Itzel, tú me mandaste presentación, ¿verdad, Karen? Sí, maestra. Ok, ya te la comparto.
A este pónganle bastante atención, chicos, porque este lo vamos a aplicar. Este nos va a tocar hacer aplicación. ¿Encontraste las láminas, Karen? Sí, maestra. Bueno, las puse en tamaño pequeño, pero sí las puse. Las tienes en tamañito más grande. Bueno, sí, ajá, o sea, sí tengo como la posibilidad de obtenerlas en más grandes, solo que aquí en la presentación las puse pequeñas. Ok. No hay problema. Lo importante es que las tengamos. Y digo, si no las tuvieses tú, yo se las compartía para que las tengan y ahorita lo vamos a revisar. Ya veríamos lo de la aplicación para la siguiente semana, porque ya esta semana ya tenemos una aplicación, ¿de acuerdo? Entonces, te escuchamos, Karen. Adelante. ¿Sí la ven? Sí. Perfecto. Bueno, yo voy a exponer el CAT, bueno, la prueba del CAT, y bueno, son sus siglas en inglés, pero significa test de apercepción infantil. Y bueno, esta prueba se considera proyectiva y se aplica a niños entre 3 y 10 años. Esta prueba va a constar de 10 láminas y van a ser con dibujos de animales. Bueno, este test fue creado por Leopold Bellac y Sonia Bellac y explica que cada una de las láminas va a representar una situación potencialmente conflictiva en la vida de los niños y que las temáticas de cada lámina va a ser distinta. Algunos de los temas de las láminas son, por ejemplo, la figura de autoridad, la dinámica familiar, la relación de los padres, la experiencia de ir al baño, los hermanos y pues otros. Y bueno, las conflictivas son representadas más por animales, osos, gallinas o perros. Esto va a facilitar la proyección en todos los personajes que pues se presente en la prueba. ¿Y le puede cambiar, maestra, por favor? Claro que sí. Bueno, como principal utilidad, pues es que va a ofrecer los indicios del funcionamiento mental del niño, también de indicios de posibles conflictos. Y como recomendación a esta prueba, se recomienda que sea parte de una batería de pruebas en la cual tenga una mirada amplia para el niño y para los conflictos psíquicos que tiene en sus vínculos. Aquí me equivoqué un poquito, no le borré lo otro que está, pero ¿le puede cambiar, maestra, por favor? Bueno, el objetivo principal de esta prueba va a ser que va a ser que el psicólogo conozca el conocimiento aperceptivo como el expresivo del niño. Y bueno, una de las razones más relevantes para utilizar este tipo de test va a ser que nos va a dar pues la información necesaria acerca de los posibles conflictos infantiles que pueda presentarse el niño o que eh, tenemos de los niños pues les cuesta como un poco de trabajo como expresar lo que está pasando en su entorno y también dice que nos ayudará a obtener pues toda la información necesaria para encontrar un mejor tratamiento. Bueno, hay dos versiones del CAT. La primera es CAT A, que este va a ser el test original y se va a centrar en todas las relaciones del niño que tiene, bueno, en todas las relaciones de acuerdo a sus problemas durante su desarrollo y pues incluye la rivalidad, la agresión, la culpa, el castigo, también incluye el complejo de Edipo, los miedos y la alimentación. Y el CAT-S va a ser como un subtest que va a complementar al CAT-A, pero dentro de este se van a medir aquellos conflictos que son menos frecuentes o que pueden darse en la vida del niño, como el abuso sexual, la violencia, las intervenciones quirúrgicas, algún problema de aprendizaje, los roles parentales o el narcisismo. ¿Le puede cambiar, maestra, por favor? Claro. Y bueno, como características principales de este test, como ya había mencionado antes, se aplica de 3 a 10 años.
y dice que va a estar compuesto de 10 láminas, donde se ven 2 escenas genuinas y que las 8 restantes son escenas que ya se han antropomorfizado. Bueno, en el caso del KTS son 10 láminas y estas están pues numeradas con diferentes grados de antropomorfización. ¿Le puede cambiar, maestra, por favor? Bueno, aquí como la administración o la aplicación del CAT, la consigna va a ser, te voy a mostrar algunos dibujos, desearía que hagas un cuento de cada uno donde me digas qué pasa ahora, qué pasó antes y qué pasará después. Posteriormente, se va a solicitar que nos cuente qué es lo que sucedió antes, qué es lo que sucederá después, y una vez contado, bueno, la historia, se puede preguntar de forma directa qué sucedió antes, qué sucederá después, y una vez que haya finalizado su primera narración explicando la historia, que pues ve él en la lámina. Después dice que el psicólogo debe presentar las láminas en el orden estipulado por el autor del CAT. O sea, parecido al test de Rorschach, debe de ir como en el orden. Eh, Esto pues para que el niño lo realice de forma textual o más completa y así pues sea como más fácil de administrar o sea más exacto lo que él está planteando. Y debe de tomarse también en cuenta el tiempo de reacción en cuanto tarda en contar la historia. ¿Le puede cambiar, maestra, por favor? Claro. Bueno, aquí les puse como las láminas en pequeñito. No sé si se puedan ver bien, pero como ya había mencionado antes, la mayoría, bueno, sí, todas son con figuras de animales. Me llamó como la atención la sexta y la séptima, que en la sexta no logro al menos yo como diferenciar muy bien, y en la séptima pues solamente es como una habitación. Igual la tercera, solamente es como pues una puerta, no, bueno, no, son las que yo pues me llamaron la atención porque las demás son como más de animales y así, aunque algunos son de autoridad máxima, como por ejemplo el león, y algunos más nobles, como por ejemplo la primera, que son unos pajaritos, sí creo que son pajaritos, y bueno, ¿le puede cambiar, maestra, por favor? Claro. Bueno, en la primera lámina va a tratarse de un ambiente familiar y de alimentación, que suelen aparecer los temas de rivalidad entre los hermanos y si hay problemas con la alimentación. En la lámina 2 puede verse como un juego o como una lucha donde hay que ver dónde se coloca el niño y cómo se siente al respecto. Después, también en esa misma lámina dice que puede aparecer temor o satisfacción por agresión, autonomía o temores de castración. En la tercera lámina, aquí va a ser como en donde se identifica al niño con el ratón o con el león, y dice que esta lámina suele relacionarse con el poder de la figura paterna y la ley, y hace referencia a todo el temor que tiene la castración, pero va a variar de acuerdo a dónde se coloque el niño y cómo lo interprete desde su percepción él. En la lámina 4 va a ser la rivalidad entre los hermanos frente a la relación con la madre. Y aquí igual va a ser donde se identifique, con quien se identifica el niño, perdón. Y en esta lámina pues se encuentra psíquicamente el deseo regresivo a la bolsa de la madre o el deseo de independencia. En la lámina 5 dice que suele hacer referencia a las fantasías sobre una escena primaria. En la lámina 6 va a hacer referencia a esa escena primaria, pero puede ir acompañado de los celos provocados por la relación triangular de papá, la mamá y él. Creo que, bueno, no sé si estoy bien, maestra, pero pienso que en la lámina 6, donde dice que puede ir acompañado de celos provocados, aquí puede entrar el complejo de Edipo. No sé si vaya, bueno, en Sí, la porque lámina 7. sí saben ustedes la escena primaria, ¿no? Sí la reconocen, la escena primaria. Mamá, papá. ¿No? La escena sexual.
Entonces, a eso hace referencia. Por eso, ya cuando están viendo ustedes ahorita, perdón, Karen, que haga la observación, ya cuando estamos viendo aquí por lámina lo que podemos observar en cada una de ellas, entonces ya si nos regresamos a esta y nuevamente vemos como la figura, ¿no? Lo que se puede observar, evidentemente ya nos denota el porqué, en lo que tú decías ahorita, Karen, que te causaba un poco de curiosidad, ¿no? Ahí se puede ya observar el porqué, vaya, en la explicación que te da de lo que puedes analizar en cada lámina. Perdón, Karen, adelante. Sí, maestra. Bueno, en la lámina 7 dice que va a tener el temor a esa agresión, pero hacia su propia agresividad que va a salir reflejada en esa lámina. Y ahí pues se indica cómo maneja cómo se maneja con esas emociones que se presentan. En la lámina 8 dice, la comida vuelve a aparecer y también en qué lugar se coloca dentro de la constelación familiar. Y bueno, aquí pues es como curioso saber dónde ese personaje, ese principal, se va a colocar o con lo más dominante que sea posible y los sentimientos que le van a generar. En la lámina 9 dice que la oscuridad de la lámina va a provocar los temas de abandono, temor a la oscuridad, o también puede hacer referencia a toda esta curiosidad que pues anteriormente, bueno, así como les había dicho que pues causaba como cierto temor hacia eso. Y en la lámina 10, bueno, aquí en esta lámina van a aparecer como estas historias que van a hablar sobre este castigo que ha hecho. Pero pues de igual manera van a aparecer como estos temas de control, esfínteres, que pueden entrar como en las masturbaciones o en un aspecto regresivo. Y bueno, eso fue lo que yo encontré de las pruebas maestras. No sé si a lo mejor sí falta como más información, pero fue lo que pude como rescatar. Y pues sí, puse chiquitas las láminas porque le digo que no, bueno, no, pensaba poner una como en cada diapositiva, pero pues al final las puse todas juntas en pequeñitas. Ok, está bien, Karen, no hay absolutamente ningún problema. De hecho, creo que podemos darle un poquito más, o sea, revisarla un poco más la siguiente semana que vamos a hacer la aplicación. La siguiente semana nos vamos a dedicar con esta prueba y vamos a hacer aplicación, chicos. Entonces, valdría la pena, ¿sabes qué hubiese estado bien interesante que por diapositiva nos hubieses puesto la lámina y al lado la descripción, ¿no? Para que tus compañeros al mismo tiempo lo fueran asociando, ¿no? Observando la lámina y viendo qué aspectos son los que se pueden evaluar o considerar o rescatar en cada una de las láminas. Habría estado interesante el ejercicio, pero no te preocupes, está bien como lo hiciste, como lo presentaste muy bien, preciso, con la información que se requiere. Pero bueno, tendrán ustedes que tener un poco más de elementos ya incluso también para la presentación, ¿no? Para la interpretación, perdón. Hay un cuadernillo, ¿no? Para hacer esta interpretación del CAT, pues está el cuadernillo y todo, pero bueno, nosotros no tenemos uso del cuadernillo, ¿no? De pronto también comprarlos y costearlos, pues está un poco complicado. Entonces lo vamos a hacer a manera de tablita, ¿no? Diseñamos nuestro cuadro y ahí vamos a ir poniendo lámina, descripción de la lámina y ya les voy diciendo qué aspectos son los que se van evaluando. Es una prueba complicada, similar al Rorschach, ¿se acuerdan? Que llevaba muchos aspectos para evaluar. Esta prueba es un poco similar, pero no es tan cuantitativa, o sea, no tiene aspectos cuantitativos como en el Rorschach, es más cualitativa. Y hay que identificar aquí los mecanismos de defensa. En esta, para la interpretación, se requieren los mecanismos de defensa. También en la que nos explicaba hace ratito su compañera, el cuestionario desiderativo, recuerdan que venía un apartado, ¿no?, de racionalización. Nuestro mecanismo de defensa, cómo lo racionaliza, o sea, qué aspecto le voy dando a ese mecanismo de defensa. Por eso también estos temas de los que les hablaba, mecanismos de defensa, el lenguaje no verbal,
la evaluación del yo o la evaluación del estado mental, son aspectos que se tienen que considerar previos, antes a la aplicación de las pruebas, porque ya tienen ustedes un poco más de elementos para la interpretación. Hay pruebas específicas que sí te requieren que menciones los mecanismos de defensa de acuerdo a la estructura que dio el paciente del estímulo, ¿no? A cómo respondió, a cómo elaboró la historia. Entonces, aquí es importante que los consideremos, por eso vamos a dar un apartadito más y la siguiente semana lo vamos a revisar nuevamente, vamos a complementar lo que ya su compañera Karen nos comenta hoy para que tengamos ya posibilidad de aplicarla la siguiente semana, ¿de acuerdo? Muchas gracias, Karen, tu participación es buena, tu presentación es buena, me gusta cómo diseñan, ustedes son bien no sé qué aspecto, qué adjetivo utilizar para ustedes, pero me encanta, la mayoría de ustedes hace trabajos muy, como con mucho color, mucho diseño, muy creativos, y está excelente, me gusta mucho. De hecho, es su sello, ustedes le están imprimiendo eso a sus trabajos y me gusta cómo lo hacen. Muy bien, Karen, tienes 10 en tu presentación, Karen, gracias. Gracias, maestra. Nos hizo falta la parte de la interpretación, pero como te digo que es un poco más elaborado de hacerlo, pues ya lo abordamos la siguiente semana, ¿no? Porque sí te faltó el ejemplo, o sea, que pusieras el ejemplo de qué describen en cada lámina, se los voy a traer yo para la siguiente clase. Un ejemplo de una niña que responde ante cada lámina para que nosotros vayamos con la respuesta o la historia que dio la niña, ustedes puedan ir identificando cada uno de estos aspectos que se enlistan aquí por lámina. ¿Ok? Perfecto. Tenemos tiempo de una exposición más. Michelle, ¿está Michelle? Sí. Sí, ¿verdad? Michelle, ¿tienes tu presentación? Sí, Angélica, apenas te leo. Es como un examen del estado mental. La valoración del yo, me preguntaba sobre eso. ¿Sí se ve? Sí se ve, Michelle. Nada más si lo puedes poner un poquito más grande. Perfecto. Sí, Angélica, tiene que ver con eso, como esa valoración del estado mental. Perdón, disculpa, te leí hasta ahorita, de pronto no puedo, no veo el chat en tiempo. Discúlpame. Y va a quedarnos pendiente tu exposición, Angélica, me da pena porque ya también estamos cortos en tiempo. ¿Podrás exponer el siguiente lunes, Angélica? ¿No tienes problema? Sí, está bien, no hay problema. Discúlpame. Gracias, Angélica. Entonces, No se preocupe. Lo abordamos el tema. Adelante, Michelle, te escuchamos. Yo les voy a hablar sobre el test de percepción temática llamado como TAT. Su autor es Murray. El año de la creación es de 1935. Su aplicación es individual y las edades en que se puede aplicar es en adolescentes, como de 13 años, y hasta adultos de 65 años. Su ámbito es clínico. Bueno, esto pretende ser un sistema de valoración de las necesidades y expectativas y miedos inconscientes que regulan nuestro comportamiento y que contribuyen a formar nuestra personalidad a partir de la interpretación de estímulos ambiguos. Esta prueba consta de 31 láminas de blanco y negro, las cuales todas representan diferentes escenas. Bueno, entre ellas 11 son universales, o sea, esto es a que 11 se le presentan a todas las personas y ya el resto depende de según su sexo y la edad que tiene. Dice que el paciente deberá ir haciendo una historia conforme le vayan pasando las imágenes, considerando primero qué es lo que ve en la imagen y después ir viendo qué es lo que sucede y sucederá conforme le vayan pasando las siguientes láminas.
Los resultados del TAT no tienen una única posible interpretación, al no ser un test estandarizado que refleje puntuaciones concretas. Su valoración requiere de elevadas dosis de intuición y juicio clínico, siendo la información extraída de tipo cualitativa. No permite establecer un diagnóstico, pero sí observa el modo del paciente, de cómo ve las cosas y cómo las estructura. El creador considera que para esto había que tener en cuenta 6 aspectos principales. El primero es llamado como el héroe o el protagonista de la historia. Es uno de dichos elementos. Aquí considera que el sujeto debería de identificar, bueno, con qué se identifica, con qué personaje se identifica y en el cual se centra la historia. El segundo es la motivación y las necesidades del héroe. Aquí es cómo se siente y qué quiere o lo motiva internamente a actuar como lo hace. El tercer punto son las presiones a lo que se ve sometido. Aquí es a lo que el sujeto puede marcar su modo de actuar. Aquí se valoran las preocupaciones y las situaciones estresantes. La siguiente es el ambiente. Aquí se con más y con signo. El quinto es valorar el desarrollo de la historia. Aquí cómo suceden los acontecimientos, cómo se inician y cómo los va culminando. Aquí se relaciona con su propia autoeficacia y con su estado de ánimo. Y el último es el análisis de la temática de la historia, las cuales tienden a estar vinculadas a las preocupaciones e inquietudes del paciente. Por ejemplo, si llega a estar deprimido o con ideas suicidas. Bueno, yo no les pude poner las imágenes porque eran un montón, pero les puse las ligas en donde vienen, incluso en la liga de abajo, viene explicado mejor. Voy a ver si puedo compartírselas para que las puedan ver. En lo que su compañera hace eso, chicos, me gustaría tomar la captura de pantalla. Los que tengan oportunidad de activar su cámara, se los agradeceré. ¿Sí se ven? Uh-huh. Sí se ven, Michelle. Bueno, esas son algunas de las láminas.
¿También se puede ver esas? ¿Se pueden observar las otras? En donde ya está explicado. Ujú. Esta está bastante amplia, ¿no? Porque son 31 láminas y todos los aspectos que se evalúan en cada una de ellas, ¿no? Entonces sí es Ajá. una prueba bastante amplia, pero bueno, podemos obtener estos elementos que se observan dentro del TAC o el CAT, que son pruebas muy completas, lo van a ver ahora que hagamos la interpretación. También los podemos obtener de algunas otras pruebas, nada más que sí requeriríamos que sean más. Generalmente estas pruebas son un poquito lentas en la aplicación porque como hay que mostrar la lámina, habrá que esperar el tiempo de reacción del paciente y que me elabore una historia además, entonces eso resulta un poco complicado. Y ojo, ustedes tienen que poner mucha atención a la historia porque así tal cual como la diga el paciente o la persona que estemos evaluando en ese momento, así tal cual la tienen que registrar. Entonces aquí sí valdría la pena pedir autorización al paciente para que ustedes puedan hacer la grabación, ¿no? Y ya después pueden pasar sus notas de las historias que les elaboró por cada prueba. Por cada lámina, perdón. Ahora imagínense el TAT que tiene 31. Bueno, yo no se las pude poner por lo mismo porque iba a ampliar más diapositivas, pero traté de buscarles en donde viene la imagen más grande, como ahorita se la enseñé, y yo en donde viene ya la imagen y su interpretación de la imagen o lo que podría relacionarse. Excelente, Michelle. Estaría bien, ya lo pusiste en la presentación, ¿no? Para que hagan Sí. favor los que presentaron hoy, chicos, de compartirlas en el grupo y el resto de los compañeros las pueda tener para, pues, ahí ir haciendo su compilado de pruebas, ¿no? Entonces, para que no la puedas compartir, por favor, Michelle. ¿Algo más que quieras agregar, Michelle, a tu exposición? Me hubiese gustado verte, no te vimos. Apagaste tu cámara. Sí, perdón. Es que tenía fallas con eso, pero ya. Ok, está bien. ¿Algo más que quieras agregar, Michelle? No, creo que sería todo. Ya en un momento les comparto la presentación para que puedan ver las imágenes y también su interpretación de cada una de ellas. Perfecto, Michelle. Muchísimas gracias. Chicas, sí activaron su cámara, ya no vi en la otra captura que tomamos. Karen, Fernanda, Mariana, Claudia, ¿no la pudieron activar o sí la activaron? Yo sí, maestra. ¿Me permiten hacerlo otra vez? Solo regálenme un minuto, por favor. Es que todavía no uso atajos aquí en el teclado de la lab, lo tengo que hacer así como manual, irme a los recortes y todo, porque ya le busqué y le intenté, se los juro, ¿no? Vi un tutorial y no lo encontré, no encontré los atajos acá en mi máquina para hacerlo así. Ahí está, perfecto. Gracias, chicos. Michelle, tienes 10 en tu presentación, muy bien, muchas gracias. Me gusta mucho, chicos, la forma en la que presentan, lo creativos que son para poder elaborar sus presentaciones, me gusta mucho cómo lo hacen, ¿de acuerdo? Todavía nos quedaron varias pendientes que no estuvieron sus compañeros conectados. Y ni me avisaron. Entonces ya será cuestión de que lo revise de manera personal con ellos, a ver cómo nos arreglamos, cómo se sustituye esta parte de la calificación o se quedarían sin calificación. La única que, porque está aquí y ya acordamos que lo presentamos el lunes, es Angélica. Pero el resto que no me avisaron, bueno, salvo la que me avisó Saúl, ¿no? Saúl, sí me avisaste de alguien. De Katia, ¿no?
Entonces, ya esos casos los revisamos el próximo lunes, ¿de acuerdo, chicos? Muchas felicidades por sus presentaciones, me gustan mucho. Pongan especial atención a la modulación en el tono de voz, ¿no? A las pausas que tienen que ir dando para la explicación, porque eso les ayuda mucho a atraer al público y a que lo que ustedes están explicando quede mejor comprendido, ¿no? Entonces, nada más checar ahí esos detallitos. Quienes tienen el tono de voz un poquito bajito son Fer y Michelle, que expusieron ahorita. Habrá que subir un poquito más su tono de voz, ¿no? Para poder captar más la atención, chicas, ¿de acuerdo? Y pues no sé si tengan dudas, preguntas con la tarea. Ya desde ayer les explicaba las tareas. Ahorita subo los videos de las clases a plataforma. Luego tardan un poquito, chicos, en lo que se guarda en la máquina y en lo que puedo subirlos al canal de YouTube, tardan un poquito. Pero hoy en la noche queda ya eso y sus tareas. Recuerden que hasta hoy teníamos para entregar las de la semana pasada y hasta el próximo martes tenemos para entregar las de esta semana, que serán nuestra aplicación del test del garabato, ¿no? Que será una aplicación a un pacientito, a un examinado, ¿no? Y pues no autoaplicación, sino el garabato que ustedes harán en cuanto a la tarea de la psicología y el arte, y nuestro mapa mental conceptual de la comunicación no verbal. Les voy a subir un link les decía, con una plática, una clase que ejemplifica bastante bien esto de la comunicación no verbal, extra del archivo que les subí ayer. Entonces, eso utilícenlo para su tarea, para el mapa mental conceptual, y si quieren buscar más información y ampliarlo, adelante, lo pueden hacer. ¿De acuerdo? Muchas gracias, chicos. ¿Alguien más que quiera compartir algo, alguna duda, pregunta? Si no, para que podamos terminar nuestra clase. Ya se quieren ir. Perfecto, muy bien. Nos estamos viendo pronto. Un placer, chicos. Cuídense mucho. Excelente resto de semana.